Josué envía 2 espías a Jericó, dice la palabra de Dios, 2 espías para ver, y hermanos, a través de estos espías iban a traer un gran reporte de cómo para alentar o desanimar a la gente. Recuerde que antes habían mandado 2 espías, pero a toda la tierra de Israel. Cuando llegó Moisés hasta en la ribera del río Jordán, y envió Moisés a 2 espías, pero en este caso enviaron 2 espías nada más hasta Jericó. 2 espías iban a traer un reporte. Los 10 espías que mandó Moisés, pues hermanos, trajeron un mensaje que desalentó a todo el pueblo, y por causa de eso fueron contaminados y el pueblo se decayó y no pudo cruzar el río Jordán y no pudieron conquistar la tierra prometida. Y por lo tanto, mis hermanos, se tuvo que regresar el pueblo. Dios se molestó, Dios se enojó con todo el pueblo y le dijo a Moisés que regresen entonces al desierto y que vaguen en el desierto. Y estuvieron vagando, mis hermanos, por 40 años. Toda la generación de 20 años hacia arriba no iba a entrar a la tierra prometida, porque así lo declaró Dios, porque dice la palabra de Dios que no tuvieron la confianza ni la fe de que Dios les iba a dar la victoria a toda la nación para que poseyeran la tierra prometida, que Dios ya le había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob, que son los 3 patriarcas. Usted sabe que del último vienen las 12 tribus de Jacob, o las 12 tribus de Israel vienen de Jacob. Las 12 tribus de Israel son los 12 hijos varones de Jacob, y cada tribu lleva el nombre de los hijos de Jacob. Por lo tanto, mis hermanos, así es como Dios lo había establecido. Y de vuelta pasaron los 40 años, de vuelta Moisés ya no iba a entrar a la tierra prometida. Dios se lo iba a llevar inmediatamente a Moisés, y a través de eso, mis hermanos, iban a levantar a Josué. Josué era un hombre, un guerrero, era el capitán del ejército de Israel, y estaba siempre al frente Josué, y estaba siempre a la orden de Moisés, era el que cuidaba la espalda. De hecho, cuando Moisés subió al monte Sinaí para estar 40 días con el Señor, Josué estuvo esperándolo pues digamos, al principio donde empieza el cerro. Ahí estuvo Josué. Josué no subió con Moisés, pero estuvo esperando que bajara Moisés. Y cuando bajó Moisés, dice la palabra de Dios que el pueblo se había apartado del Señor, pues habían hecho un ídolo, una imagen, y la estaban adorando y le estaban ofreciendo sacrificios. Y Dios se molestó juntamente con Moisés y agarró las tablas, porque ya traía las tablas, los 10 mandamientos, y los agarró Moisés y los aventó y los quebró, dice la palabra de Dios. Y juntó a los príncipes de Israel, hizo que el pueblo, hermanos, el becerro de oro, lo agarró, lo fundió, lo hizo polvo y hizo que se lo tomaran los príncipes de Israel. Así era la situación en aquel tiempo, mis hermanos, y así sucedió, ¿verdad? Pero estamos ahora en los tiempos de Josué. Josué, ahora Dios le dice que se esfuerce y que sea valiente y que no tema ni desmaye, porque la primera oposición que iba a sentir en este caso Josué era la oposición del pueblo, de toda la gente que estaba alrededor de Josué. Ellos tenían que ser fortalecidos. De hecho, el capítulo 4 del libro de Hebreos dice la palabra de Dios que muchos no pudieron entrar en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque oyeron la palabra, pero la palabra no fue acompañada, dice, con fe. Sí entraron, pero no reposaron en el Señor. No hubo paz en el corazón de ellos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les faltó fe. Es lo que dice la palabra de Dios. Pues aquí dice la palabra de Dios que envió. Entonces Josué, dice, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciendo: andad a reconocer la tierra de Jericó. Y ellos fueron y entraron a casa de una ramera que se llamaba Rahab, y
posaron ahí. Entraron en la casa de una ramera, de una mujer de dudosa reputación, es lo que significa, ¿verdad? Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí y esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rabat: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Así que mis hermanos, no iba a ser fácil, porque tenían que confiar primeramente en Dios. Y fueron directamente estos espías donde se encontraba Rabat la ramera, dice la palabra de Dios. Así que Rabat la ramera vivía arriba del muro, porque el muro no crea que era un muro como el que está aquí en la iglesia, el que tiene esa tierra, mis hermanos. Se dice que el muro, por lo menos, hermanos, tenía de 10 a 15 metros de ancho el muro. Era un super muro y era un muro demasiado alto, pues ahí había hecho su casa Rabat la ramera. Y ahí fueron los espías y ahí entraron, no para tener intimidad con la ramera, sino que llevaban una misión que cumplir los espías y tenían que traer un informe positivo, no que decayera al pueblo, sino que animara al pueblo, que motivara al pueblo para que el pueblo entrara con confianza de que Dios iba a hacer una obra poderosa y maravillosa. Pero también hubo oposición, mis hermanos. En todo, hermano, hay oposición. Recuerde bien, mis hermanos, que entre más usted quiere, mi hermano y mi hermana, servir a Dios, va a levantarse más oposición en contra de usted. Y también van a venir más dudas a su mente y a su corazón. Pero le invito a usted, mi hermano, que no desmaye. Le invito a usted que venza por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que usted derrote todo pensamiento y toda oposición que venga en contra de usted, que mantenga una fe completa. De hecho, esta mujer, mis hermanos, en el capítulo 11, versículo 31, es llamada una mujer de los héroes de fe. Ella también es llamada. ¿Y quién fue? Rabat la ramera. Ahí lo menciona el capítulo 11 de Hebreos, versículo 31. Así que fueron y posaron, dice, en casa de una ramera, dice la palabra de Dios. ¿Dios es un Dios de qué? Diga conmigo, de misericordia. Hermanos, Dios sabía perfectamente sabía el Señor, Dios, dónde los iba a enviar. Y los envió derechito a donde estaba esta mujer. Hermanos, era una mujer de dudosa, ¿qué? Reputación. Para la sociedad esta mujer no valía nada. Para la religión también de aquel entonces, esta mujer no valía absolutamente nada. No valía nada esta mujer, ni tampoco su familia, porque de cierta manera su familia vivía juntamente con ella y permitía que esta mujer viviera de esa forma, de esa manera. No sabemos por qué esta mujer vivió de esa forma, de esa manera. No nos toca juzgarla, ni mucho menos criticarla, pero sí podemos, hermanos, ver la fe de esta mujer. Esta mujer, dice la palabra de Dios, que era una mujer de fe. Era una mujer que había oído, que había escuchado lo que Dios había hecho y cómo Dios secó el mar Mediterráneo y pudieron cruzar, dice la palabra de Dios, cruzar todo el pueblo. Habían oído, dice la palabra de Dios, lo que Dios había hecho con los reyes de aquel tiempo. Y esta mujer les dijo a ellos, ¿verdad? Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios maravilloso. Y todo el pueblo de Jericó está ahorita temiendo, teniendo miedo y teniendo espanto. Así que dice la palabra de Dios que de esa manera Rabat tenía una fe completa de que Dios ya había entregado a Jericó en manos de los israelitas, en manos de Josué.
ya lo entregó, dice esta mujer, ¿verdad? Y todo el pueblo desfallece, todo el pueblo tiene miedo, todo el pueblo tiene un temor, dice, porque llegaron ustedes y sabemos que Dios es Dios en los cielos y que también es Dios en la tierra, dice. Así que mis hermanos, tenía una fe que ni los mismos israelitas la tenían. Tiene una fe que ni los mismos cristianos hoy en día la tenían. Y era una mujer ¿de qué? De dudosa reputación. ¿Por qué Dios mostró con misericordia con esta mujer? Porque Dios sabía que esta mujer, hermanos, era una mujer de fe. Y por eso envió directamente a los espías para que llegaran a la casa donde se encontraba esta mujer. Y además de eso, ellos, como era un muro muy alto, podían ver, por lo menos como aquí se puede ver toda la ciudad, y podían ellos ver cómo se encontraban y por dónde podían atacar, si así Dios lo permitía, atacar directamente al pueblo. Pero no fue necesario tampoco, porque ustedes saben que el capítulo 3, más adelante, es cuando pasan el Jordán, y también es cuando ellos por 7 días estuvieron dando vueltas en los muros. Así que mis hermanos, Dios iba directamente para salvar a esta mujer. Dios iba directamente para darle una oportunidad a esta mujer que ni la religión ni tampoco la sociedad le había dado a esta mujer. Eso es misericordia de parte de Dios. Así que esta mujer es mencionada como una mujer de fe. ¿Cómo demostró su fe? Cuando el rey de Jericó le hablaron, ella agarró a los dos y les dijo, suban arriba y escóndanse. Ella de una manera se anticipó para que cuando vinieran parte de los soldados del rey de Jericó no los encontraran en su casa. Entonces, ¿qué hizo? No los entregó. Pero fíjese también, aunque había tal vez gente, sus padres, sus hermanos, su madre, dice la palabra de Dios, en casa de esta mujer, tampoco dijeron nada. Se quedaron callados, ¿verdad? Y escondieron a los dos espías. Y ella dijo así, cuando envió al rey de Jericó. Pero la mujer, dice el versículo 4, había tomado los dos hombres y los había escondido y dijo, en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, dijo ella. Y cuando se iba a cerrar la puerta, dice, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzará. Así que había, mis hermanos, tal vez una sola entrada en Jericó. Y en el día, pues lógicamente se abrían las puertas de esa entrada. Y en la noche se cerraban esas puertas. Y le dijo, ellos sabían que se iba a cerrar la puerta y salieron y se fueron, ¿verdad? Así que le dijo, vayan, y tal vez los van a alcanzar, dijo. Mas ella les había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. ¿Cómo mostró su fe? Mis hermanos, ¿qué hizo esta mujer? Dice Santiago, que la fe sin qué, sin obras es muerta. Hermanos, una fe tiene que llevar obras, si no se considera muerta. Una fe tiene que traer el bien y hacer el bien para otras personas, si no se considera muerta. Porque el que sabe hacer lo bien y el que sabe hacer las cosas y no las hace, le es pecado. Si usted sabe hacer algo, hermanos, y mucho menos se dispone a hacerlo para el reino de Dios, mucho menos se dispone para bendecir la iglesia, para bendecir a su hermano en la fe, hermanos, se le considera pecado. Así lo señala la palabra de Dios. Si usted sabe, mis hermanos, arreglar esta parte de la luz, y usted sabe que usted no sabe cómo hacerlo, y no lo hace, hermano, se le considera pecado. Se le considera pecado si usted sabe, hermanos, poner una inyección al hermano o a la hermana que está ahorita padeciendo por una enfermedad, y usted sabe poner una inyección y no lo hace, hermana, se le considera pecado. Porque usted sabe hacer lo bueno y no lo hace.
Así que eso es lo que sucede, dice. Así que tenemos que estar dispuestos más para el pueblo de Dios, más para la iglesia del Señor, más para la obra del Señor. Debemos de estar, ¿qué? Dispuestos. Así que el rey envió 2, dice, a la casa de esta mujer de Rabat. Y dice que ella no los entregó, sino que los protegió a estas personas. Así que un poderoso acto de ¿qué? De fe, que Jehová os ha dado, dice, ¿verdad? Esta tierra. Ella tenía una fe poderosa, porque ella sabía que Dios les había dado esa tierra. Así que, cuando fueron ellos detrás para perseguir a los espías, dice, antes que durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, versículo número 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, de vosotros, dice, ya han desmayado. O sea, hermanos, ya están ¿qué? Derrotados. Ya están vencidos. El temor es lo que te vence y lo que te derrota, mi hermano y mi hermana. El temor que tú tengas, mi hermano, es lo que te derrota y te vence. Pero en Cristo Jesús, mi hermano, usted debe saber que Dios no le ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder. Amén, hermano Polo. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Le ha dado un espíritu de poder, de valor, hermanos. Usted puede enfrentar cualquier situación, mis hermanos, con el espíritu de poder. Ese espíritu de poder que Dios le ha dado, hermanos, no es tolerante. Porque, hermanos, muchas hermanas o hermanos, muchas familias, muchos padres empiezan a tolerar los problemas, las dificultades, los vicios, las salidas de los hijos, que no son buenas esas salidas, hermanos. Y no los confrontan, no les hablan directamente a esos muchachos y a esas muchachas, mis hermanos. Y están mostrando un espíritu de temor, de miedo. Es que si le digo algo, se va a molestar y ya mi hijo ya no va a venir a mi casa. Es que si le llamo la atención a mi hija, pues hermanos, ¿qué van a hacer estos chamacos, estos niños solos? Hermanos, usted tiene que confrontarlos en un espíritu de valentía y decirles, hermanos, que esa es la responsabilidad de esos muchachos, de ella o de él, del hijo, de la hija. No es su responsabilidad ya. Ellos ya están grandes, se casaron y al momento que se apartaron de usted ya no tiene ninguna responsabilidad con su hijo o con su hija. Puede ayudarles, pero no que le echen toda la carga, hermanos. ¿Por qué? Porque usted ya es una persona independiente, mi hermano y mi hermana, igualmente su hija o su hijo. No muestre ese espíritu de temor, de miedo, mi hermano. Confronte la situación en el poder del Señor y dígale, hijo, hija, una vez que usted se casó, una vez que usted, hijo o hija, tiene su familia, sus hijos, usted es responsable ahora de eso. Ya no me traigas a mí problemas, hijo o hija. Usted encárguese. Y si no quieres tus hijos, llévalos y entrégalos allá al DIF. Si no los quieres. Hermanos, usted tiene que enfrentarlos fuertemente. ¿Por qué? Porque ya le agarraron su lado de debilidad, de pereza, mi hermano y mi hermana, y esos se están aprovechando de usted. Pero no permita, hermanos, levántase en el nombre de Jesús. Amén. Así que la declaración, vuestro Dios es un Dios arriba y también ¿dónde? En la tierra, dice la palabra de Dios. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas, el mar. Óigalo bien, ¿por qué viene la fe? Dice la Biblia. Pero el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué oyeron ellos? Lo que Dios había hecho, mis hermanos. Cómo Dios había vencido a los egipcios. Y cómo había hecho sacar el mar rojo o el mar Mediterráneo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están en el otro lado del Jordán,
a Sehón y a Got, los cuales habéis que destruidos. Los habéis destruido. Por lo tanto, dice, toda la nación de Jericó, todo el pueblo, toda la ciudad está ahorita, dice, que desmaya a causa de vosotros. Están con temor y un temor terrible ha caído sobre todo el pueblo. O sea, ya están derrotados, hermanos. Ya están vencidos. Por eso usted no puede tener ese tipo de temor, mi hermana y mi hermano. Tiene que confrontar en el poder del Señor y en la promesa del Señor y en la fe de la palabra de Dios. Amén. Todo problema y toda situación en su vida, mi hermano y mi hermana, y tiene que derrotarlo en el nombre maravilloso del Hijo de Dios. Así que somos obedientes, mi hermano, mi hermana y usted y yo, cuando vamos y predicamos la palabra del Señor. ¿Qué hace Dios? Cuando usted sale a predicar, hermanos, te va a llevar con las personas correctas. Amén, hermano Polo. Te va a llevar con las personas correctas. Ponga atención, hermano, porque muchas veces estamos nosotros tratando de no estar aquí, pero no ir, y no ponemos atención. ¿Qué va a hacer Dios cuando usted sale a predicar? Te va a llevar con las personas correctas, con las personas que necesitan salvación. Dios no te va a llevar con personas, hermanos, que rechazan la palabra, que no lo van a amar. Recuerde que el Señor Jesucristo, cuando fue a Samaria, llegó a un pozo llamado Siclar. Y en ese pozo estaba también una mujer de dudosa reputación, porque 7 hombres has tenido, y el que está ahora en tu casa no es tu marido, dice. Pero, hermanos, ella iba a responder en fe, esta mujer. Y por eso el Señor se quedó esperando a esa mujer. Igualmente, mis hermanos, Dios envió a 2 espías para que llegaran a la casa de Rabat, la ramera, porque iba a responder en fe. Dios te va a llevar con las personas correctas cuando tú sientes el deseo de ir y anunciar la palabra de Dios. Por eso de repente, hermanos, viene a tu mente una persona, viene a tu mente un nombre de una persona. Dios dice, necesitas ir y compartir la palabra de Dios. Necesitas ir y hablarles la bendita palabra de Dios. Esas personas te van a oír. Ese nombre que te vino, esa imagen de esa mujer, de esa persona, necesita ahorita que vayas y le compartas la palabra de Dios. Que le compartas el evangelio del Señor Jesucristo. Hermanos, Dios te va a hablar de esa forma y de esa manera. Porque imagínense, hermanos, Jericó era grandísimo y había gente que tal vez merecía más que los espías fueran y que Dios los liberara, humanamente hablando, socialmente hablando. Pero, hermanos, Dios conoce el corazón. Dios sabía que esta mujer sí iba a responder y por eso fueron derechito donde estaba esta mujer. Hermanos, así sucede. Cuando usted se anima, cuando deja usted el espíritu de miedo, el espíritu de temor, mis hermanos, dice la palabra de Dios que ningún arma forjada en contra de ti va a prosperar. Toda lengua que se levante en contra tuya, mis hermanos, no te va a derrotar y no te va a vencer, no te va a decaer, porque vas con un pensamiento de honrar, de exaltar, de obedecer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vas con ese pensamiento, por lo tanto, hermanos, puedes ir en fe, confiado, ¿verdad?, de que Dios está obrando a través de ti y que tú eres tal vez la mano, los ojos, los pies, la boca del Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, no desmayes, ve y comparte la bendita palabra de Dios. Así que la misericordia de Dios llegó a la casa de esta mujer. Así que hizo una declaración: Dios es Dios arriba y Dios también en la tierra. Así que, ¿por qué somos salvos, mis hermanos? Por gracia, ¿verdad? Somos salvos por gracia. ¿Y por qué nos escogió Dios? A usted y a mí, mis hermanos.
¿Por qué cree usted que está aquí en esta casa? Porque usted merecía más que otros. Porque usted era más, digamos, el que más iba a responder a Dios. No, hermanos. ¿Sabe cómo nos describe la palabra de Dios a usted y a mí en 1 Corintios 27 al 31? Dámelo por favor, Samuel. 1 Corintios 27 al 31. Para que lean mis hermanos, aquí mi hermano, capítulo 1. Capítulo 1, por favor, Samuel. 27 al 31 dice, sino que lo necio, dice, del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado, lo escogido por, escogido por Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Por qué nos escogió? Porque éramos lo vil, porque era lo menospreciado, porque éramos lo menos fuertes, mis hermanos. Aunque usted tenga tiendas, aunque usted, mi hermano, tenga mucho dinero en el banco, para la sociedad usted era un vil y era un menospreciado. Era lo necio del mundo, dice. Era, hermanos, como la escoria, usted y yo, incluyéndome yo también, hermanos. Éramos como la escoria del mundo. El mundo nos rechazaba, hermanos. El mundo nos juzgaba. El mundo nos calificaba como malos hombres o malas mujeres, a usted también, mi hermana. Así lo calificaba. Pero Dios, dice la Biblia, que es rico en misericordia. Dios lo escogió a usted para avergonzar a todos aquellos que se creían o se creen superior a usted, mi hermano y mi hermana. Dios lo escogió a usted para mostrar la fuerza que usted tiene, que usted no se va a rendir a través de los problemas, que usted no se va a decaer a través de una enfermedad, mi hermano, que usted va a seguir confiando en el Señor y será una persona fuerte en el Señor. No va a retroceder fácilmente usted, mi hermano. Por eso lo escogió el Señor a usted, mi hermano. Y fíjese cómo dice, mas por Él estás que en vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué nos ha hecho Dios? De vuelta, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿En quién? En Cristo Jesús, hermanos. En Cristo Jesús hemos alcanzado toda la bendición de parte del Padre. Y luego dice ahí, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese ¿en quién? En el Señor. O sea, dele gloria al Señor. Reconózcalo en todo, como dice Proverbios capítulo 3, en todos tus caminos. Dele alabanza al Señor. Inclusive dice la palabra de Dios, ahí el capítulo 3 del libro de Proverbios, dice, hónralo con tus bienes y con las primicias de tu sueldo, dice, hónralo. Exalta a tu Dios, dice, dale gloria al Señor. Con todo, dice, ¿por qué, hermanos? Porque el Señor es tu todo para ti y para mí, amén. Y Él nos escogió, mis hermanos, no porque fuéramos más dignos que otras personas, de hecho, éramos lo vil, dice, así es esta mujer, que era menospreciada, que era lo menos fuerte para la sociedad, la menos que podía salir adelante, pero comenzó a tener, diga conmigo, fe. Comenzó a tener fe en el Dios del cielo y en el Dios de la tierra. El que gobierna los astros, el que gobierna la luna, el sol, mis hermanos, el que gobierna todas las estrellas, pero también el que reina y gobierna aquí en la tierra. El que mueve los elementos, el que hace producir esas lluvias, esos terremotos, mis hermanos, esas grandes polvaderas que de repente se sueltan, mis hermanos, es el Dios que puede controlar y puede dirigir todo y puede detener todo. ¿Se acuerda cuando Jesús iba en la barca y los discípulos se empezaron a molestar o a inquietar porque de repente se levantó una gran tempestad y la barca se hacía para acá y lo despertaron al Señor? Señor, ¿no tienes cuidado que vamos a perecer? Y se levantó el Señor
reprendió los vientos, las aguas, y ¡fum! Dice que se hizo ¿qué? Grande bonanza. Y los hombres dijeron, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos y los mares, dice, le obedecen. Y le dijo el Señor, ¿por qué dudaron? ¿Hombres de qué? De poca fe. Se fija, hermanos. Usted es considerado hombre o mujer de poca fe cuando empieza a dudar del poder, de la gracia del Señor. Cuando usted, mi hermano y mi hermana, no se está disponiendo para el reino de los cielos, es una mujer o un hombre de poca fe. Esta mujer era todo lo contrario, ¿verdad? Era una mujer de gran fe. Y hermanos, y no poseían una palabra, una Biblia. No tenían la Biblia completa. Es más, ni siquiera un pedacito de la Biblia tenía. Solamente habían escuchado, habían oído, mis hermanos, lo que el Señor había hecho con los egipcios. Cómo Dios había abierto el mar rojo y cómo Dios los había alimentado por 40 años en el desierto con el maná. Habían oído lo que Dios había hecho con los reyes que estaban al otro lado del Jordán. Y hermanos, dice que empezaron a desfallecer y se llenaron de gran temor todos ellos. Así que mis hermanos, así que Rabat es el vivo ejemplo de cada uno de nosotros, de que vamos a ¿qué? Al reino de los cielos. ¿Por qué vamos? Por la fe. Porque para la sociedad y para la religión, ni Rabat, ni nosotros, hermanos, nada. Pero para Dios sí. Para el Señor sí, hermanos. Cuando nosotros ejercitamos la fe. Por eso el Evangelio tiene que ser pues compartido, hablado. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Yo subí en estos días, cuando me festejaron mis 35 años, mis hermanos. Le dije, los otros 40 no valen, le dije a mi esposa, porque eso he vivido contigo, Lu. Nomás 35, le dije, es lo que valen. Hermanos, y subí la foto, le puse ahí, hace 4 años. Ahí estoy recibiendo las quimioterapias. Hace 4 años me diagnosticaron cáncer, hermanos. Y por la gracia del Señor, ¡pum!, se fue. Se fue el cáncer, hermanos. Pasé por quimioterapias, pasé también por radiaciones, me hicieron una radiación por todo el cuerpo, mis hermanos. Es cierto, hermanos, pero la gloria y la honra y la victoria me la dio el Señor. No me la dieron ellos, sino el Señor, mis hermanos. ¿Qué tenía que hacer yo? Seguirles compartiendo a la gente, a los amigos que estaban ahí. Orar. Hace 4 años el COVID estaba todo lo que da. En esos 4 años se llevó uno de mis hijos a Jesús, de 40 años. El COVID, mis hermanos. ¿Qué tenía que hacer? Adorar, exaltar, glorificar el nombre de Dios. ¿Sabe qué tiene que hacer usted, hermanos? Adorar. Aunque esté pasando la peor tormenta en su vida, el peor problema en su vida, hínquese y adore y exalte el nombre de Dios. Dios es un Dios, hermanos, que se compadece de los que le temen, pero también es un Dios que mira el corazón, mis hermanos. Es un Dios que realmente mira si por medio de esa tormenta, a quién usted le va a dar la gloria, la honra y el poder. Decía una persona, no entiendo a Dios, hermanos, y no lo vamos a entender nunca, mis hermanos, porque aún siendo hijos, Dios nos va a disciplinar y nos va a corregir. ¿Por qué? Porque nos ama, dice la palabra de Dios. No porque nos va a tolerar todas las cosas que nosotros hagamos, hermanos. Dios no es tolerante con nosotros. De hecho, Dios dice que corrige y disciplina al que ama. Por eso es importante, hermanos, que hagamos un alto. ¿Estoy haciendo algo mal?
no estoy obedeciendo en totalidad la palabra de Dios. Amén, hermano. O tal vez me gusta solamente obedecer parte de la palabra de Dios y lo demás lo hago a un lado. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto en la palabra, maduro, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura, amigos. No nomás lo que me conviene a mí y lo que yo quiero agarrar. Lo que yo quiero de la palabra de Dios. Que no ande seleccionando ciertos pasajes que nos convienen en la carne. Pero estos pasajes no me convienen porque la carne no los acepta en mi vida. Hermanos, decía el hermano que le dijo al Señor, crucifica tu carne. Crucifica la carne, es lo que tenemos que hacer. Hermanos, y entregarle toda nuestra vida, nuestro señorío al señorío de Cristo, que Él gobierne y reine en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense lo que dijo Santiago capítulo 2, versículo número 25, acerca de esta mujer. Se lo voy a leer, mi hermano. Asimismo también, Rabat, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Se encuentra muerta, dice Santiago, ¿verdad? Mis hermanos, ¿cómo vamos a lograr nosotros una fe fortalecida y una fe, hermanos, que honre y exalte el nombre de Dios? Pues haciendo las obras. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, quiere decir que no tiene fe. Porque tiene que ser, hermanos, su fe tiene que estar basada en la bendita palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Os ruego, 12, de Josué. Pues ahora que juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la hacéis vosotros con la casa de mi padre, la cual me daréis una señal segura. Y que salvará la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que librarás nuestras vidas de la muerte. Y van a librar la vida de la muerte. Así que ella los comprometió y le dijo, hey, no se vayan todavía. Mira, yo hice misericordia por ustedes. Los protegí para que no los mataran. Pero ustedes también tienen que hacer misericordia para mí. Que cuando vayan a invadir y cuando entre su ejército, no nos maten a nosotros. No nos vayan a dañar a nosotros. Y también tiene que estar mi padre y mi madre y mis hermanos y mis hermanas. Tienen que estar también salvos con nosotros. Y quiero que ustedes me hagan un juramento que ustedes van a respetar la vida de toda mi casa y de toda mi familia. ¿Se acuerdan de lo que dijo el apóstol Pablo al carcelero de Filipos? ¿Qué le dijo? ¿Creen en el qué? Señor Jesucristo. ¿Y será qué? Salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, lógicamente, ¿cómo entra la salvación? Por oír la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que en su casa, mi hermano, si son 4 integrantes, 5, y los que viven con usted, ya sea la mujer o el esposo, tiene que juntar los hijos. Y hijos, hoy nos toca leer la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios entre nosotros. Y empieza usted a estudiar la palabra de Dios juntamente con ellos. Porque la fe, ¿por qué viene? Por el oír. Si no la escuchan, hermano, en su casa, si no la oyen en su casa, permítame decirle lo que hacíamos nosotros todos los días. Todos los días leíamos la palabra de Dios con mis hijos.
Todavía la sigo leyendo yo todos los días, mis hermanos. Pero con mis hijos, pero como ahora estamos solos, mi esposa tiene que tener sus devocionales y yo tengo mi devocional aparte. Pero eso es todos los días, mis hermanos. Y le digo a mis hijos, van a leer el libro de Proverbios, van a estudiar y después van a leer el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es lo que dice Eclesiastés. Van a leer esos dos libros. Ya los leímos, hay que volverlos a leer, hijos. Yo trabajaba a tiempo extra. No, mi esposa lo va a leer con ustedes. Y cuando yo venga les voy a preguntar qué leyeron y qué estudiaron. Porque yo voy a estar estudiando ese libro, le dije. Allá en la fábrica, cuando tenga tiempo, me agarro y estudio esos dos capítulos y yo sé lo que dicen esos dos capítulos, digo, de Proverbios y Eclesiastés. Van a leer un capítulo 1 y otro capítulo otro, le dije, diariamente. Y van a comentar lo que dice esa palabra de Dios, le dije. Y hermanos, así lo hacíamos diariamente. Y hermanos, y mis hijos, mis hijas, todos le sirven a Dios. ¿Usted ha visto al pastor Otulio? Pastor Jesús, pastor José, que es mi hijo, que le habían diagnosticado leucemia también. Por la gracia del Señor, Dios le dio la libertad. Hermanos, tienen que oír y escuchar la palabra de Dios. Si no se sienta con ellos, si usted no les enseña, hermanos, ¿quién los va a instruir? ¿Quién les va a hablar a ellos? Usted tiene que sentarse todos los días, mis hermanos, tal vez media hora, 20 minutos, 40 minutos, yo no sé, hermano, lo que usted disponga. Pero les va a hacer un bien, mis hermanos, no un mal. Toda mi casa, dijo la mujer, ya toda mi casa sabe lo que Dios va a hacer y cómo Dios se está moviendo. Pero yo quiero que toda mi casa sea respetada y sea salva. Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero, hermanos, alguien tiene que compartir la palabra de Dios de acuerdo a Romanos capítulo 10, versículo 10 en adelante. Dice la palabra de Dios, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Hermanos, no, hermanos. La fe tiene que ser activa, no pasiva. Tiene que activar usted su fe, mi hermano. Porque si no la activa, hermano, usted tiene una fe pasiva. Así no es la fe. Así no funciona la fe. Así no se mueve Dios. Esta mujer tenía que hacer algo. ¿Qué hizo? Fue y los escondió por fe. Y ella creyó que no le iba a pasar nada. Y pasó eso, no le pasó nada, mi hermano. Y que iban a venir los soldados y que no se le iban a llevar, pero también creyó ella eso, mis hermanos, y por lo tanto hizo algo por fe, por los espías. Y lo que usted tiene que hacer también es por fe, mi hermano. Dios va a liberar mi casa, mi familia, de la maldad del mundo, de la iniquidad. Pero yo me tengo que esforzar, como le dijo Dios a Josué, ¿en qué? En sentarme con ellos todos los días y hablarles la palabra de Dios. Yo me tengo que esforzar. Y así tiene que ser, hermanos. Nos tenemos que esforzar. Y le cuesta la carne, ¿verdad? Porque la carne le duele, hermanos. Y le es difícil tomar la palabra de Dios y estudiar y leer la palabra de Dios. Así que, por eso dice la palabra de Dios, hizo misericordia. También dice, haréis misericordia con nosotros. Por eso dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque tenemos que dar evidencias, hermanos. Evidencias de un cambio que usted y yo tenemos que tener. Dice la Biblia, el que robaba, ya no debe robar. El que maldecía, ya no debe maldecir. El que chismeaba, ya no debe chismear. El que no trabajaba, que ahora ¿qué? Trabaje. Para que tenga lo necesario y también para que bendiga a otros. Así dice la palabra de Dios. Capítulo 4 del libro de Efesios, mi hermano. Versículo del 21 hacia abajo, léalo.
Y así nos señala la palabra de Dios. Y luego dice, y el que no trabaje, que no qué, que no coma. Ni modo, hijo, no quieres traer. Pues ahora no va a haber nada. Ahí quedan unas tortillas duras si las quieres calentar. Bueno, pues es lo que merece, hermano. No quiere trabajar. Quiere andar de vago para ir para abajo. O de novio y no quiere trabajar. Amén. Muy bien. Entonces, fíjense lo que le respondieron los siguientes versículos. Versículo número 14. Y ellos respondiendo, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella lo hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no los encuentren y están escondidos allí 3 días hasta que los que siguieron hayan vuelto. Y después de esto iréis por vuestro camino. Y ellos dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por lo cual nos descolgaste, y vas a reunir tu casa, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de la puerta de la casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nosotros o nuestra cabeza si los tocáramos. Un acuerdo, hermanos. Ese es el acuerdo que Dios hace también con su pueblo. ¿Qué dijo el Señor? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero van a ir y van a hablarles, a ser discípulos a todas las naciones. Van a ir y van a compartir. Van a ir también y van a dar las buenas nuevas de salvación. El evangelio de vuestra salvación. Tiene que ser, ¿qué? Compartido, mis hermanos. Este año para la iglesia tiene que ser un ¿qué? Una iglesia que predique, que salga, que se extienda este año. No para vanagloria, mis hermanos, ni para exaltarnos a nosotros mismos, sino para darle gloria y alabanza al Señor. Amén. Y que la iglesia, hermanos, sea obediente en lo que Dios nos llama. A nosotros nos corresponde ir y anunciarle la palabra de Dios. A Dios le corresponde sembrar la palabra, al Espíritu Santo que penetre la palabra de Dios y que lo salve. A nosotros solamente llevar la semilla y sembrárselas, y es todo, mi hermano, mi hermana. Ese es nuestro trabajo para el reino de los cielos. Así que tú atarás este cordón, mi hermana, de grana a la ventana, por lo cual tú nos has descolgado desde tu casa. Y haremos, nos vamos a esconder allá en el cerro, allá en el monte, y por 3 días cuando regresen los que nos persiguieron, entonces nosotros saldremos y nos iremos y anunciaremos la palabra de Dios a Josué. Dice, mas cualquiera que no estuviese, ese es el acuerdo. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, que así sea. Que así sea, dice. Entonces, yo no diré nada, pero ustedes tienen que respetar la vida de mi casa, de mi familia. Un compromiso, hermanos. Ella se comprometió con fe. Y también, ellos también se comprometieron. Dios está comprometido con nosotros, mis hermanos. No te dejaré ni te voy a desamparar. Todos los días de tu vida estaré contigo. Pero, ¿qué le dijo el Señor a José? Pero mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Todos los días, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres que no tener problemas con comida, con vestuario, tener lo necesario? ¿Qué dijo el Señor? Pues busca, ¿qué? El reino de Dios. No te dice que te mates en el trabajo, más.
Él dice que busques el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a añadir. Y si no lo buscamos, hermanos, y nos concentramos más en lo que el mundo me ofrece, en mi trabajo, porque quiero solucionar todos los problemas a través de mi fuerza, entonces se me califica como hombre de poca fe. Así son los gentiles. Y los hombres de poca fe así hacen, dijo el Señor. Capítulo 6 del libro de Mateo. Dice, se matan trabajando. Y andan buscando, dice. Porque andan diciendo, no, es que si no me preparo para... No. Dios dijo, busca primeramente su reino y su justicia. Y Dios te va a empezar a proveer todo lo necesario a ti y a tu casa. Todo lo que tú ocupas, mi hermano y hermana. Así que, los espías, hermanos, les ordenaron. Tienen que poner ese cordón, les dice. De grana, si no está ese cordón, y si alguno se sale de tu casa, tienen que quedarse allí, todos. Y tienen que tener la fe de que así va a ser. Y por lo tanto, tienes que ponerlo ¿dónde? En la ventana. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Egipto? Van a agarrar la sangre del cordero y los van a poner ahí en los dinteles de las puertas, dice, y de las ventanas. El que no tuviera la sangre, dice, va a pasar el ángel exterminador y va a matar al primogénito. Este cordón de sangre, dice, rojo, representa la sangre de Cristo. Mientras esté la sangre de Cristo como garantía para salvación en tu casa, no va a pasar nada. No va a suceder nada en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Pero tiene que estar la sangre de Cristo. ¿Qué cree que van a ver los ángeles cuando vengan? Si tenemos la sangre de Cristo. Si nos ha limpiado la sangre de Cristo en nuestras vidas. Ellos no van a ver si somos de esta iglesia. Porque usted puede pertenecer a esa iglesia, pero si no tiene la sangre de Cristo, hermanos, si no ha recibido por fe la salvación en su vida y declara la grandeza, la misericordia de Dios, hermano, lo siento, usted no puede ser salvo. Usted tiene que venir y entregarle y que la sangre de Cristo lo limpie y lo selle el Espíritu Santo para salvación y para vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia. Habiendo creído en Él, en el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de vuestra salvación, los cuales son las arras de vuestra herencia. Efesios capítulo 1, 12 y 13. Es lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos. Así que ese cordón era un símbolo ¿de qué? De la sangre del cordero. Ella la puso en la ventana. No la puso, hermanos, en un lugar aparte, oscuro. No dijo, bueno, pues voy a ponerla, pero aquí no. La tienes que poner en la ventana. En otras palabras, mis hermanos, tienes que hacer una declaración abierta. Es un pacto que la gente no va a entender, pero tú y yo sí la entendemos. Nosotros sí la entendemos. La gente nos va a decir, ¿y por qué pusiste eso allá afuera? Bueno, eso lo hago por obediencia al Señor, ¿verdad? Porque estoy sujeta al Señor. Mis hermanos, ellos no entienden, pero usted y Dios sí entienden por qué hace las cosas que las hacen, por qué consagra su casa, por qué su casa la ha consagrado. Así que, esto es un secreto, le dijo, entre ustedes y nosotros. Tiene que estar ese cordón rojo de grana en la ventana. Si no está, se van a morir. Van a caer, dice. Así que algunos creen que en Jesús, hermanos, pero jamás se unen a su pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos tienen temor de que el mundo se enteren de que ahora ya no pertenecen al mundo, ya no pertenecen al reino de las tinieblas. Tienen más temor al mundo, mis hermanos, que a Dios. Usted tiene que tener una fe abierta, hermanos. Amén.
Dice la Biblia que nosotros somos como un libro abierto, donde toda la gente nos pueda ver tal y como somos, mis hermanos. Usted puede decir, ahora soy un creyente, soy un cristiano, soy un hijo de Dios. No avergonzarse, mi hermano, amén. Tiene que decirlo, mis hermanos. Yo recuerdo que junté a mis amigos de Pachanga. Me pegué una buena borrachera aquel día sábado, mis hermanos. Y otro día fui y recibí a Cristo. Pero vino de algún deseo de una transformación, mis hermanos. Que de repente comencé a llegar y a quebrar todos los cartones, lógicamente vacíos, ¿verdad? Ya me los había tomado todos un día antes. Y tenía como 200 cassettes, que el Chicoche, que los Terrícolas, que hermanos los Johnnys, todo eso tenía como 200 cassettes. Y también a quebrarlos todos. Todos, mis hermanos. ¿Y sabe qué pasó, mis hermanos? Eso fue el domingo. El lunes en la mañana junté a todos mis amigos. Y le dije, hey, ya estuvo, ya en mi casa, en mi hogar, ya no va a haber borracheras. Abiertamente, hermanos, amén. Ya ahora soy un seguidor de Cristo, voy a seguir a Cristo en mi vida, le dije. Y comenzaron a reírse y a burlarse. Oh, así han dicho muchos, y al mes aquí están con nosotros, dice. Pero no sé, le digo, pero lo voy a intentar. En el Señor lo voy a intentar, le digo, porque yo quiero una vida diferente. Yo quiero ser un hombre diferente. Yo quiero ser un padre ejemplar para mis hijos, para mis hijas, le digo. Porque yo no quiero que mis hijos anden aquí de locos, al rato tengan hijos aquí, tengan hijas, y mis hijas también tengan hijos de uno, de otro. No. Yo no quiero eso para mis hijos, le digo. Pero tengo que ser un ejemplo, mis hermanos. Amén. Usted también tiene que ser un ejemplo, mi hermano. Así que no se avergüence jamás del Señor Jesucristo, hermano. No se avergüence de decir que es un hijo, una hija de Dios por la fe y porque fue limpiado por la sangre del Cordero. Hermano, ¿qué es lo maravilloso? Que Jesús no se avergüenza ni de usted ni de mí. Que Jesús cargó, hermanos, ¿verdad? Nuestra vergüenza, nuestros dolores. Cargó sobre sí nuestra naturaleza maligna, mala. Y Él no se avergonzó, hermanos. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos nosotros de Jesús? ¿Por qué se tiene que avergonzar usted de decir que es un hijo, una hija del Señor? No, hermanos, abiertamente. Dígale, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No aceptamos ya, porque no creemos en imágenes. Con todo respeto, pero no creemos. Con todo respeto, pero ya no practicamos esto. Ya nos apartamos de los vicios. Ahora le honramos con nuestra vida, con nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestras finanzas al Rey de Reyes y Señores, señores. Porque Él nos dio toda su vida. Porque Él nos compró con su sangre, hermanos. Porque Él no se avergüenza de usted ni de mí tampoco. Él no se avergüenza de decirme que soy un hijo de Él. ¿Por qué me voy a avergonzar yo de mi Señor? ¿Por qué le voy a decir a mi Señor, Señor, o negar a mi Señor? No, hermanos. Jamás haga eso, hermano. Jamás permita que eso venga y entre en su vida, mi hermano. No permita que el enemigo lo engañe de esa forma y de esa manera. ¿Qué sería Josué? Un salvador para Rabat y para su familia. Sería un salvador, pero también sería un juez para Jericó. Sería alguien que iba a juzgar, y iba a dañar, y iba, hermanos, a traer juicio sobre Jericó. Jesús, hermanos, es lo mismo. Es el Salvador para todo aquel que cree y pone su fe y su confianza en Él. Es el Salvador de ellos. Pero también será un juez para todos aquellos que lo rechazan y aquellos que no lo quisieron recibir. Dice la palabra de Dios, Mateo, dámelo por favor, Samuel, 25:41. Y de ahí después te brincas a 1 de Pedro 10. 2, perdón. Capítulo 2, del versículo 2 en adelante. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos, al fuego eterno, preparado el diablo y
sus ángeles. Entonces todos los que le rechazaron, los que no se quisieron someter a su reino, son los que estarán a la izquierda y dirá, ustedes malditos, al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Dame 1 de Pedro capítulo 2, por favor. Versículo 2 en adelante. Dice la palabra de Dios. Sí, pero yo creo que me equivoqué, yo creo que es segunda, Samuel. Segunda de Pedro. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será que blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Es que está la palabra Jerusalén abajo, ¿eh? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojó al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dame el 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. La gente no quiere, hermanos, recibir a Cristo porque quieren vivir la vida impíamente. No los perdonó, no los salvó ni a los propios ángeles, sino lo que los entregó a juicio. Misión cumplida, dijeron los espías. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos. El Señor ha sometido a hermanos, potestades, dominios, principados, aún nombres que se nombran en este siglo. Y los ha sometido y lo dio por cabeza, ¿quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud que lo llena en todo. Hermanos, por lo tanto, el Señor dijo, ya está sometido el mundo entero. Ahora, hermanos, no temas ni desmayes. Esfuérzate y sé valiente. Vas a enfrentar a potestades, gobernadores satánicos, obras malignas. Vas a enfrentar también nombres en esta ciudad, tal vez de hombres impíos, malvados, de hombres, hermanos, pero no temas. Ya los sometí yo, dijo el Señor, y los sujeté. Ve y predica la palabra de Dios. No tengas temor. Ve y anuncia y conquista esta tierra, la tierra que te debe pertenecer a ti y al reino de los cielos. Conquista las almas. No te sigas, hermano, decayendo. Sigue sirviendo. Es tiempo, hermanos. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de que usted se levante, de que le diga al Señor, heme aquí, Señor. Yo quiero, Señor, ser usado este año por ti, Señor. Dispongo mi casa, Señor, para que mi casa sea un centro de predicación. Es más, yo quiero ser parte de ese centro. Yo quiero también empezar a compartir la palabra en ese lugar, a invitar a mis vecinos y a invitar a mis amigos, mi familia, para que vengan y escuchen la bendita palabra de Dios. Yo quiero, Señor, este año manifestar mi fe abiertamente para toda la gente, decirles a la gente cuánto tú los amas y cuánto tú tienes misericordia también para ellos. Y que pueden venir, está abierta la puerta, no se ha cerrado la puerta de salvación, todavía hay oportunidad, porque quién sabe, hermanos, quién sabe si
habrá oportunidad más adelante. Si estos meses de misericordia se van a acabar. Si este año será el último año de misericordia. No sabemos, hermanos. Los tiempos y las sazones, hermanos, cuando mires estas cosas, es una señal poderosa de que el reino de los cielos se acerca y ustedes serán llevados a mi reino. Hermanos, es lo que tenemos que hacer. Que el Señor nos encuentre así. Seamos portadores de su amor, de su gracia. Disponga, mi hermano. Qué bueno que, gloria a Dios, por esos niños que estuvieron aquí. Como 170, algo así, ¿no, hermano? Y adultos como unos 30 más o menos. Como 40. Qué bueno, hermanos. Gloria a Dios por ello. Hermanos, aunque se le haya sembrado poquito, no importa. Dice Dios que su palabra nunca volverá vacía. Usted y yo somos, ¿qué? Sembradores, mis hermanos. Y debemos de ser astutos también nosotros. Por así como el mal es astuto para jalar a todo el mundo y para tener los esclavos en vicios, en droga, en pachangas, en fiesta, mis hermanos. Usted y yo también tenemos que ser astutos, como invirtiendo para el reino de los cielos. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien, porque a su tiempo usted y yo vamos a cegar. Y de honrar con nuestros bienes y con nuestras primicias, como dice como dice el libro de Proverbios capítulo 3. Hónralo, honra al Señor. Y ven, dice el Salmo 37, y deleítate en el Señor, y Él te va a conceder todas las peticiones de tu corazón. Deleítate ahí en juntar a esas 5 personas y enseñarles la palabra. Gózate, hermano. Gózate en invitar, deleítate en invitar a tus vecinos, amigos. Una fe abierta, mis hermanos, de que ahora hay un reino manifestándose en mi casa, y es un reino de gracia, de amor, de misericordia, y es un reino de poder. Es un reino, hermanos, que cambia, que transforma. Es un reino que sana también. Estás enfermo, ven, el Señor, vamos a declarar que por fe el Señor va a hacer algo en tu vida, que el Señor será misericordioso en ti. Ponle ese deseo en el corazón de esa persona y espera en el Señor. Pacientemente, no importa, pero espera, el Señor lo va a hacer. Hermano, usted y yo tenemos que tener esa confianza y esa fe que Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.